Sabes que a lo largo de la historia han habido muchas personas que han tratado de extinguir el Evangelio, de que la iglesia del Señor desaparezca. Pero a pesar de las persecuciones, a pesar de las adversidades, siempre se ha mantenido firme, porque el que la sostiene no es el hombre, porque la iglesia no depende de un pastor. La iglesia no depende de un grupo de ancianos o de una junta directiva o de el nivel eclesiástico o jerárquico como lo tengan. No depende de eso. La iglesia del Señor depende de aquel que la compró, de aquel que dio la vida por ella. La iglesia le pertenece a Cristo. Por eso no podrá ser extinguida. No podrá ser exterminada. Y si somos parte de una congregación local, que sea para que sumemos, para que multipliquemos, para que ensanchemos la obra de Dios, pero no seamos agentes utilizados por el enemigo para dividir. Si tú amas a Dios, debes de amar lo que Dios ama. Dios ama a su iglesia. Bienvenido seas a Postura Bíblica. Mi nombre es Inmer Salazar y tengo el privilegio de ser anfitrión de este programa. En este episodio quiero que hablemos acerca de las estrategias o los mecanismos que ocupa el enemigo para destruir las congregaciones. Debemos de reconocer que la iglesia del Señor es una. La iglesia del Señor es la que ha sido lavada y comprada a precio de sangre, la que ha sido favorecida por la gracia del Señor. Tú y yo somos parte de la iglesia del Señor. El hecho que tú te congregues en un lugar y yo en otro lugar no significa que no soy parte de la iglesia o que tú no eres parte de la iglesia. Tenemos que reconocer que hay circunstancias y razones bastante lógicas por el cual no existe un solo templo o un lugar de adoración en el cual todas las personas podamos asistir, porque muchas personas eso es lo que se preguntan, ¿y por qué existe una iglesia por acá y otra iglesia por acá y otra iglesia por allá? Bueno, por razones muy obvias. Es casi imposible que podamos estar todos en un solo lugar. ¿Qué templo pudiera acoplar más de 1 millón de personas? Si alguno de los estadios más grandes abarcan un poco más de 100,000. Ahora, estamos hablando de que el cristianismo no es tan poco, sino que hay muchos cristianos alrededor del mundo. Y es por eso que hay una iglesia en un lugar, otra iglesia en otro lugar, otra iglesia en otro lugar, y de esa manera también el evangelio se expande. Eso justamente era lo que pasaba en la iglesia primitiva. No todos estaban centrados en Jerusalén. No, la iglesia estaba dispersa por todo lugar. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el apóstol Juan, cuando él escribe a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea, estaba hablando de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Por cuestiones geográficas, no podían estar en un solo lugar. Las distancias eran demasiado lejos para poder asistir a un solo lugar. De igual manera ocurre en nuestros tiempos. No todas las personas estamos en un país, no todas las personas estamos en una misma ciudad. Es necesario que hayan diversos lugares donde podamos congregarnos. Ahora, la iglesia del Señor, repito, es una. Pero existen muchas congregaciones locales, que es donde regularmente asistimos para podernos alimentar, para podernos edificar los unos a los otros y también para poder crecer y poner a la disposición de otros los dones que Dios nos ha conferido. Ahora, quiero que veamos que el enemigo se propone destruir la iglesia del Señor, tratar de extinguirla, pero quiero decirte que la iglesia del Señor no la podrán extinguir jamás. Aunque se levanten edictos y aunque se establezcan leyes en contra de la iglesia de Dios, no podrá ser exterminada, porque tú y yo somos la iglesia del Señor. Y mientras en el mundo exista una persona que abrace este evangelio, la iglesia del Señor no podrá ser exterminada. Sabes que a lo largo de la historia han habido muchas personas que han tratado de extinguir el evangelio, de que la iglesia del Señor desaparezca. Pero a pesar de las persecuciones, a pesar de las adversidades, siempre se ha mantenido firme, porque el que la sostiene no es el hombre, porque la iglesia no depende de un pastor. La iglesia no depende de un grupo de ancianos o de una junta directiva o de el nivel eclesiástico o jerárquico como lo tengan. No depende de eso.
La iglesia del Señor depende de aquel que la compró, de aquel que dio la vida por ella. La iglesia le pertenece a Cristo. Por eso no podrá ser extinguida, no podrá ser exterminada. Y aunque haya persecución, y aunque vayan en búsqueda de los que abrazamos esta fe y este amor por Dios, no la podrán extinguir, porque pudiesen matar a muchos cristianos. Pero mientras haya un cristiano que abrace el evangelio de gracia, que haya sido cambiado, transformado por el poder de la palabra del Señor, será imposible que éste no pueda promulgar lo que Dios ha hecho en su vida. Es que el evangelio hace eso en nosotros, que no nos podemos callar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si veo a alguien que está en necesidad, que lo veo quebrantado en su espíritu, lo veo mal, y yo sé que hace un tiempo atrás estuve en la misma circunstancia, en la misma situación, pero el Dios que ha estado con nosotros en momentos gloriosos también ha estado con nosotros en esos momentos angustiosos. Y ese Dios mismo me ha restablecido mi vida, me ha cambiado, me ha transformado y ahora soy alguien diferente. Y si veo que alguien está en esa circunstancia, yo le hablaré, le predicaré, le diré, mira, yo estuve así como tú te encuentras, pero el Señor me cambió, el Señor me transformó, Él hizo algo diferente en mi vida. La desgracia que yo vivía, Él la cambió, Él tornó mi lamento en un baile. Y no significa que no hay pruebas, claro que las hay, pero ¿sabes qué? El Señor está conmigo aún en momentos de dificultad. Y esas lágrimas que tiene, el Señor quiere enjugarlas y Él quiere darte la paz que necesita tu alma. Y lo que necesitas es ese arrepentimiento de tus pecados y confesar que Jesucristo es el Señor de tu vida. Y te aseguro algo, que cuando nosotros damos el evangelio de corazón, puede ser capaz de transformar otras vidas, porque este evangelio que predicamos no es cualquier cosa. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este evangelio seguirá siendo predicado, seguirá salvando a muchas más almas a través del sacrificio perfecto que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, quiero decirte que la iglesia del Señor no podrá ser destruida en su totalidad jamás. Viene un día que el que prometió regresar por ella vendrá y no tardará. Ahora bien, pero es muy cierto también el decir de que el enemigo ocupa diversas estrategias para tratar de disipar, para tratar de dividir, para tratar de exterminar la iglesia del Señor. Y no es lo mismo que la iglesia del Señor sea atacada por otras entidades ajenas a la iglesia que cuando el problema es interno a nivel de congregación. Y por eso este podcast va enfocado específicamente a esa parte, no lo que pueda acontecer exteriormente a la iglesia, sino de lo que se puede generar internamente para que la iglesia sea destruida. Quiero decirte que hay corazones perversos, hay corazones muy malos, que no tratan de sumar a la obra de Dios, sino que tratan de dividir la iglesia del Señor. Y el enemigo ocupa a mucha gente para que la iglesia del Señor sea destruida. Pero esas son personas que no aman a Dios. ¿Por qué? Porque no aman lo que Dios ama. Y Dios ama a su iglesia. Hay gente que tiene un corazón, pero tan dañino, que trata siempre de ver cómo destruye a otra persona. Y una de las armas que ocupa el enemigo para que exista una destrucción interna es el chisme. ¿Conoces alguna persona chismosa dentro de la congregación? Pues quiero decirte que eso no es sano que exista en la iglesia. Alguien chismoso no tiene la obra del Espíritu Santo en su corazón. Necesita que Dios haga una obra en él. El chisme es esa información que puede ser verdadera o falsa con la intención de denigrar a una persona, de dañar la imagen de alguien
con el fin de que sea promulgada, que sea esparcida, que esa información corra, que la gente se dé cuenta para dañar a esa persona. Y como digo, puede ser verdadera o falsa. Y la mayoría de veces los chismes son muy falsos. Una persona chismosa hace un gran daño a una congregación. Y por lo destructiva que puede ser una persona chismosa, Dios dice en Levíticos capítulo 19, versículo 16 así: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Me llama mucho la atención que al final de este versículo es como una firma donde dice, yo, Jehová. Jehová está diciendo, no andarás chismeando entre tu pueblo, porque eso es equivalente a atentar contra la vida de tu prójimo. El chisme es demasiado dañino. La gente chismosa es gente destructiva, es gente dañina, es gente que su intención siempre va a ser el mal. En otras palabras, alguien perverso. Y alguien así no ha sido transformado por el Señor. No ha tenido un cambio, no ha tenido un encuentro con Dios. Pero a veces esta gente chismosa ostenta puestos eclesiásticos. Se le dan privilegios dentro de la congregación. Cuando el Señor sabe que una gente así puede hacer mucho daño. Por eso Él dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. O sea, porque eso es lo que cree el chisme. El chisme hace o genera un ambiente donde la persona que es puesta en esa palestra, acoplada o bajo esa influencia del chisme, en la que está siendo acosada, en la que está siendo denigrada, en la que está siendo puesta en mal, lo que hace es tratar de destruir. Pero no solamente eso, sino que es atentar contra la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque ahora las personas no lo van a ver bien, sino que lo van a ver mal. Y como dije anteriormente, puede ser una información verdadera o una información falsa. Y regularmente siempre es una información falsa, inventos que alguien dijo. Y cuando una persona llega a confrontar y dice, ¿y quién te lo dijo? Bueno, así lo he escuchado, así me lo dijeron, me lo dijo un pajarito. Y no se hacen responsables, no dicen lo que en realidad es, que quieren defender a veces una causa o que quieren encubrir su pecado, pero quieren dañar a otros para que su pecado no sea descubierto. El chisme trae demasiado mal, es dañino. Esa estrategia la utiliza mucho el enemigo para fulminar muchas congregaciones. Y la verdad que es muy lamentable que nosotros como líderes no hagamos algo al respecto. Es necesario que prestemos atención ante esas situaciones y podamos parar este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor necesita ese cuidado. Y esta es una responsabilidad muy pastoral. Debemos siempre de ir en búsqueda de la paz, en búsqueda de esa buena armonía. Su palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitad los hermanos juntos en armonía. Eso es lo mejor que podemos hacer, vivir en armonía, vivir tranquilamente. Mira, suficiente cuestiones hay afuera. En el trabajo puede haber chismes, en la comunidad puede haber chismes, pero la congregación debería de ser un lugar seguro. La iglesia del Señor tiene que ser ese lugar de refugio, tiene que ser ese oasis en medio de ese desierto de la vida, donde tú puedas refrescarte, donde puedas estar tranquilo, con tu mente en paz, solamente con esa disposición de adorar y bendecir el nombre del Señor. Pero no que sea un espacio hostil en donde lo primero que escuchemos sean chismes. En Proverbios capítulo 16, versículo 28 dice que el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. O sea, ese perverso, ese que tiene un corazón que siempre va buscando el mal, la maldad, cómo afectar al prójimo, él va a causar esa contienda. Pero el chismoso va a empezar a ver cómo dos amigos se separan, cómo alguien puede perder la relación que tenía con otra persona a causa de un chisme. Y eso ocurre en las congregaciones. No podemos permitir que el chisme sea parte de la cultura de una iglesia local. Destruye demasiado un chismoso.
Y en Proverbios 26:20 dice que sin leña se extingue el fuego, se apaga el fuego, y donde no hay chismosos, cesa la contienda. En otras palabras, el problema muchas veces de las divisiones internas son la gente chismosa. Y yo sé que esto no es grato escucharlo para los chismosos, pero necesitamos pedirle a Dios que haga una obra en cada corazón. Mira, qué bendición donde no hay chismosos, porque eso efervescente, eso que está incendiando alrededor, se apaga cuando no hay chismosos. No es bueno valerse del chisme para destruir la imagen de alguien. Y a veces prestamos más atención al chisme y creemos que es cierto, pero puede ser una noticia falsa. O a veces puede ser algo verdadero también. Pero como dije anteriormente, regularmente siempre es falsa. Pero no nos damos la tarea de investigar, sino que seguimos repitiendo lo que nos dijeron porque el fin del chismoso es ese, que se propague, que más gente se dé cuenta, porque tiene un corazón perverso y malévolo, pero no es grato delante de los ojos del Señor, porque estás dañando la iglesia que fue comprada a precio de sangre. En otras palabras, tú no amas lo que Dios ama, porque Dios ama a su iglesia. Necesitas arrepentirte, necesitas pedir perdón a Dios y que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida, porque esa es la necesidad que tienes. Entonces, el enemigo se vale del chisme para destruir una congregación, pero también él se vale de la murmuración. En Números capítulo 12, no sé si te recuerdas de esa historia, en donde María y Aarón murmuraron en contra de Moisés porque había tomado mujer cusita. Pero ellos también decían, ¿que acaso solamente Dios habla por Moisés? ¿No acaso habla Dios también por nosotros? Y ellos pensaban que hacían algo bueno, y esa murmuración lo que hizo fue encender la ira de Jehová. Y así es como Jehová llama a Aarón, a María y a Moisés afuera del tabernáculo de reunión y les puso las cosas muy claras. Les dijo, mira, si yo quiero hablar a través de este profeta, voy a hablar por visiones y por sueños, pero no así a Moisés. Con él hablaré cara a cara. Entonces aquella columna de nube de donde hablaba Jehová se levantó del campamento y la ira de Jehová se encendió en contra de ellos a tal punto que María quedó leprosa. ¿Por qué fue eso? Por haber murmurado del siervo de Dios. Muchas veces nos molestamos porque Dios está utilizando a alguien dentro de la congregación y sentimos que ¿acaso Dios no me usa mejor a mí? Si yo predico mejor que ese. Yo soy mejor líder que esta otra persona. Yo dirijo mejor a las personas mejor que este líder. Y empezamos a envanecernos creyendo que somos los únicos e indispensables dentro de la congregación para llevar a cabo una determinada actividad o desarrollar un ministerio en específico. Pero la murmuración es demasiado dañina, así como lo es el chisme, porque ahí es donde de una forma sutil se mete el enemigo para tratar de desintegrar las congregaciones. Algo parecido pasó con Absalón, el hijo de David, diciéndole a la gente, oh, quien me hiciera rey, yo les haría justicia. Y les ponía sus manos, les besaba, les trataba bien, con el fin de decir que el rey no era un rey justo, que David no era un buen rey en Israel, pero que él estaba haciendo murmurando y él estaba tratando de ganarse el favor de la gente para él ostentar ese puesto. Pero quiero que recuerdes que si el Señor ha elegido y ha ungido a una persona, no podrás ocupar ese lugar porque Dios no te ha hecho el llamado a ti. Por eso tienes que tener temor porque la gente que ha murmurado no les ha ido bien. María terminó leprosa. Absalón acabó muerto. Y así vemos muchas historias a lo largo de la Escritura que nos dan a conocer qué ocurre con la gente chismosa y con la gente que también es murmuradora de los siervos del Señor. Si el Señor te ha dicho que te ha dado un don, o que te ha puesto para un ministerio en específico, te invito a que puedas esperar el tiempo correcto. Porque si Dios lo ha dicho, su palabra no es mentira. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él ha dicho algo acerca de ti, Él lo va a hacer. Pero espera el tiempo del Señor. No adelantes los procesos, no trates de presionarlos o de llevarlos o de encauzarlos al propósito que tú tienes, sino que espera el tiempo del Señor. Así como Dios se encargó de ponerlo en el tiempo correcto a David, Dios también lo va a hacer con tu vida. Pero no te apresures, no murmures en contra de las personas que Dios ha puesto ahí delante de ti.
sino que sé paciente, espera y vas a ver cómo el Señor obra. Pero no te valgas de la murmuración o del chisme, porque eso lo que hace es dividir congregaciones. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta o hemos visto congregaciones dividirse por gente chismosa, por gente murmuradora, diciendo las cosas se deben de hacer así, esto se debe de hacer así? Y lo que hacen es crear su grupo y decir, nosotros nos levantamos y vamos a hacer esto. Si tú eres el inconforme, ¿por qué no le ruegas a Dios que te dé dirección? Pero no dividas una iglesia, que no es grato delante de los ojos de Dios. Es mejor que si tú tienes el deseo de ser pastor, no te valgas del chisme, no te valgas de la murmuración, sino que dobla tus rodillas a Dios y dile, Señor, ¿cuándo es mi tiempo? Y si el Señor te invita a que hagas esa labor, pues entonces ve a un lugar donde no se ha predicado el evangelio, o ve a un lugar donde puedas evangelizar a otros y empezar a ganar almas para gloria del Señor. Pero tú no puedes ser un agente que el enemigo use para dividir una congregación. Sé paciente, trabaja para gloria de Dios y no lo hagas para tu propio beneficio, porque a veces es lo que ocurre en el corazón de un chismoso o de un murmurador, que ellos quieren ser el centro de atención, que quieren que toda la gente les vea, que puedan sentirse que ellos tienen esa fama o que su palabra es una palabra con autoridad. ¿Qué pobreza mental es esa? Eso no es grato delante de los ojos de Dios. Esto no se trata de servirnos de la gente, sino de servir a la gente. Esto no se trata tampoco de ser bendecidos por el reconocimiento de otros, no, sino se trata de cómo nosotros podemos bendecir y levantar el nombre de Cristo. No es de mí, no es de ti, esto es para gloria de Dios. Y si somos parte de una congregación local, que sea para que sumemos, para que multipliquemos, para que ensanchemos la obra de Dios, pero no seamos agentes utilizados por el enemigo para dividir. Ahora, quiero abrir un paréntesis también. El hecho que tú no compartas algo que no es ni siquiera doctrinal, sino que es algo muchas veces a nivel eclesiástico, eso no te da la autoridad para que tú destruyas el cuerpo del Señor. Si no te parece, pues bueno, de una forma callada, sal en paz, tranquilamente. Pero no destruyas. Y si hay una situación en donde ya se trastocan los fundamentos de la palabra del Señor, pues también toma tu decisión y haz lo que tienes que hacer. Pero de igual manera, no trates de dividir. El Señor te colocará en un lugar donde necesita que tú estés, pero no te prestes a la división. Y hay personas que no es ni siquiera por algo doctrinal o por algo que se maneja a nivel congregacional, sino es por el propio ego, por el propio deseo de hacer las cosas, que se toman la autoridad para dividir una iglesia. Escúchame, te estás metiendo en una situación muy delicada, porque esas ovejas que estás tratando de conquistar no te pertenecen a ti, aunque las envuelvas con el chisme, poniendo en mal al pastor o a los líderes de la iglesia, murmurando acerca de ellos. Debes saber que esos miembros le pertenecen a Cristo. Ten cuidado y no lo hagas, que el enemigo no ensañe tu corazón en contra de la obra de Dios. Yo sé que este podcast quizá está pareciendo un poco duro, pero es necesario hablar de estos temas, porque muchas veces en ignorancia lo hacemos y pensamos que es algo normal, que todo el mundo lo hace. Si lo hizo fulanito, yo también. Pero no es así. Tenemos que saber que hay límites, hay restricciones, y la palabra del Señor nos da muchas de estas pautas. Porque el propósito del enemigo es ese, es dividir las congregaciones. Siempre ha sido el plan del diablo. ¿Acaso no se acuerdan de Jesucristo? Cuando los fariseos, los saduceos se reunían para decir, en el nombre de Belcebú echa a los demonios. Ellos levantaban un chisme, levantaban una murmuración para que todos estuvieran en contra de Cristo. Pero ¿qué decía Jesús? Un reino dividido no puede prevalecer. Una congregación dividida tampoco va a prevalecer. El propósito de la murmuración y del chisme es llevarlos hasta esa división, porque muchos toman esa palabra de divide y vencerás. Pero ¿sabes qué? Al Señor le gusta la unidad. Al Señor le gusta que seamos uno. Es más, Él oró al Padre pidiéndole que ellos fueran uno. Así dijo, como tú y yo somos uno. Y si eres un líder de una congregación y sientes, es cierto, eso es lo que estoy sufriendo,
Eso es lo que está aconteciendo en mi iglesia, porque en realidad esto no es algo nuevo. Eso es estrategia que el enemigo tiene desde hace mucho tiempo. La iglesia primitiva lo experimentó. Es más, el apóstol Pablo, en la primera carta que escribe a Timoteo, en el capítulo 5 y en el versículo 13, le da a entender que había un cierto tipo de mujeres que ellas se prestaban a esto del chisme. Quiero leerte cómo dice. Dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Este versículo es bastante claro en lo que dice. Lo que andaban haciendo era, iban de una casa a otra casa y andaban llevando chismes, habían aprendido a ser chismosas y eso les llevaba a una vida de mucho ocio. Hermanita o hermano en el Señor, te quiero decir de corazón, si sientes que tienes demasiado tiempo para andar chismeando, ¿por qué mejor no ocupas ese tiempo para leer la palabra del Señor, para que te edifiques o para que le digas al Señor que obre en tu vida? Pero no te prestes a eso. Así que esto era algo que ya acontecía en ese tiempo. Y es por eso que también el apóstol le hace una recomendación a Tito diciéndole algo con mucha autoridad porque se veía que había gente que trataba de causar mucha división, porque la división nunca hace nada bueno dentro de una congregación. En la carta que él escribe, le dice a Tito lo siguiente, te lo voy a leer en el capítulo 3 y en el versículo 10, dice así. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, bien, acá ya son las recomendaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esta gente chismosa? Número uno, tenemos que llamarles y decirles, ¿por qué causa estás haciendo esto? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que persigues? Pero no podemos dejar las cosas como que nada pasa. El tiempo lo va a solucionar. Claro que no. La gente chismosa seguirá siendo chismosa a menos que tratemos con ellos con el fin de restaurarles, porque también ellos necesitan esa restauración. Poderles restaurar y hacerles ver que eso no trae bien ni para sus vidas ni para la congregación. Ellos no pueden ser ese agente de división que el diablo ocupe para entrometerse en esa congregación y destruirla. Claro que no. Es necesario que restauremos sus corazones. Pero si una persona insiste en lo mismo y vuelve a hacer algo y trata de hacer divisiones, se le llama la atención una vez, una segunda ocasión, después de algunas cuantas conversaciones bien hechas, es necesario tomar esta acción. ¿Cómo le dice? Se lo repito, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Yo sé que esto es fuerte lo que estoy leyendo. Y dice, sabiendo que el tal se ha pervertido. Esa es la cuestión, que hay perversión en su corazón. Es un corazón perverso, ya tiene siempre su mente encaminada a hacer lo malo, a ver cómo destruye, a ver a quién le levanta una falsa calumnia. Eso está ahí en el corazón. Y peca y está condenado por su propio juicio. Este tipo de personas muchas veces no paran. Lo hacen una vez, lo vuelven a hacer con otro y lo hacen con otra persona. Y muchas veces nosotros los líderes tenemos la osadía de decir, bueno, no importa, hay que ver cómo se reconcilian. Claro que no, hay que tratar de ver qué es lo que se hace porque esa persona está haciendo y causando un gran mal a nivel de congregación. Y después como líder o como pastor te preguntas, ¿y por qué esta congregación nunca crece? El chismoso está ahí. Y él está causando división. Él está murmurando a veces en contra de los pastores, diciendo, no, este pastor no es bueno, él no tiene la sana doctrina, este pastor aquí, este pastor allá, y empiezan a ponerlo mal, pero es necesario parar eso porque crea división en la iglesia. Pero no perdamos de vista que es necesario que este tipo de gente necesitan ser restaurada. No las podemos tampoco mandarlas al infierno. Es necesario ver qué se puede hacer.
Es necesario ver cómo se busca su restauración. Son almas que tienen necesidad de Dios. Hay un vacío que no lo pueden llenar, que ellos creen que ostentando un lugar lo pueden solventar o pueden sentirse más cómodos. Pero no, hay cuestiones más profundas. El enemigo ha hecho un gran lugar en sus corazones que necesita ser sacado de ahí y que el Espíritu Santo haga una obra en cada corazón. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia que está en Éfeso, en el capítulo 4, en el versículo 30 al 32, y dice así, te lo voy a leer. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordioso, perdonándoos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es necesario que esta obra, claro, el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero a través de él podemos morir a los deseos de la carne. Por eso les dice, quítese de vosotros. En otra palabra, ustedes tienen que ponerla por un lado, erradicar todo lo que pueda traer división dentro de la congregación. Y también a nivel personal. Amada iglesia del Señor, no hemos sido puestos para dividirnos. No hemos sido puestos para murmurar los unos de los otros, para chismear entre nosotros como cristianos. Ese no es el fin nuestro. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para ser una nación santa, un pueblo adquirido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos ha traído al reino de su amado Hijo. Debemos de procurar llevar el evangelio a otras personas. Ese debe de ser nuestro enfoque. Si tú quieres hablar de alguien, no hables del hermano, habla de Cristo, preséntales a Cristo a otras personas, porque esto sí puede hacer un efecto poderoso en esa persona y en lugar de dividir, vas a sumar, vas a multiplicar, vas a añadir, vas a fortalecer a este cuerpo que es la iglesia. No hemos sido puestos para división. El enemigo eso es lo que quiere, dividirnos. Pero ¿sabes qué? Si alguien llega contándote un chisme de otra persona, dile, no me interesa, eso no me edifica, eso no hace una mejor persona de mí, no quiero escucharlo. Y cierra tus oídos a ese tipo de gente porque es gente tóxica, que daña, que es perversa, que quiere dividir. No seas arrastrado por ese error, mantente al margen y mejor busca al Señor. Y si hay algo bueno que aportar, algo que edifique, algo que pueda mejorar a una persona, ahí suma. Si abres tu boca, que sea para edificación. Busquemos mejor siempre la unidad, porque unidos somos más fuertes. Y un día, recuérdate que estaremos todos juntos. Ahí no van a haber divisiones. Ahí no van a decir, oh, yo soy de tal denominación. Ahí no podremos decir eso, sino que estaremos como un solo cuerpo delante de la presencia del Señor. Si tú amas a Dios, debes de amar lo que Dios ama. Dios ama a su iglesia. Gracias por haber compartido este tiempo en Postura Bíblica. Mi nombre es Imer Salazar. Te mando un abrazo a la distancia, deseando que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos al próximo episodio. Dios te bendiga. Hasta luego.